Bueno, entonces sigue diciendo que esas experiencias son experiencias reales. Y la palabra del Señor lo dice, que nosotros leemos la palabra de Dios y estos son enseñanzas que nos quedan, que han vivido la gente realmente, para que usted y yo, cuando estemos pasando por ese momento difícil, podamos comprender la voluntad de Dios. Y allí en la historia dice que este rey sometió a esa ciudad, que llegó el momento donde dos mujeres se pusieron de acuerdo para comerse a sus hijos, cocinarlos. Y mirando, allí hay un relato, aquella mujer dice que se pusieron de acuerdo y cocinaron sus hijos. En el capítulo 7, Segunda de Reyes, capítulo 7, del versículo 24 hacia adelante. Segunda de Reyes. Pero de todas maneras, en medio de la crisis, en medio de las tragedias, en medio de las dificultades, siempre hay una buena noticia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque dice que allí se encontraba Eliseo, el profeta del Señor. Y dice que todo había subido de precio escandalosamente y que ya después llegó a no haber nada. Pero Eliseo le dijo, cuando pasaba el rey, le dijo que en el día de mañana, en el versículo 7, en el capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 7, uno dijo, entonces Eliseo dijo, oí palabra del Señor. Así dice el Señor, mañana a esta hora, a la puerta de Samaria, el seah de harina valdrá un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo. Hermanito, perdone. Segunda de Reyes 7, pero 1. Segunda de Reyes. Mira ese Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 7 hasta 20 está. Estoy leyendo Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 1. Y en el versículo 2 dice que una de aquellas personas que acompañaban al rey le dijo, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios, aunque el Señor abra ventanas en el cielo, ¿sería eso así? Eliseo le respondió, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Fíjense, hermanos, que muchas veces nosotros en medio de la tragedia escuchamos una buena noticia y no creemos. Y hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. Y escuchamos a aquellas personas que hablan de que el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva. Y muchos no creen. Que el Señor en su infinita bondad y misericordia tiene un pueblo especial para el tiempo del fin. Y muchos no lo creen, a pesar de que de pronto pueden venir el sábado a la iglesia. Y por eso el Eliseo le contesta de esa manera, tú lo verás, pero no comerás de él. Porque allí en Mateo, vamos al libro de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 7. En Mateo 3, versículo 7. Versículo 10, perdón. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado, ¿dónde? En el fuego. Aquellos que no creen lo que la palabra del Señor dice, aquellos que dicen que todo lo que está escrito en la Biblia son historias, fábulas, todos esos, dice el Señor, que el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Aquel árbol que no da buen fruto será ¿qué? Cortado y echado al fuego. Esa es una realidad. Y muchos de nosotros, y hay muchas personas que a pesar que se les demuestra, o el Señor les muestra,
que hay un Dios del cielo, que hay buenas noticias, no creen. Y la historia sigue diciendo, y nos vamos a concentrar en el capítulo 7, en el versículo 9 de Segunda de Reyes. Empecemos desde el capítulo, en el versículo 3. Dice que a la entrada de la puerta habían 4 leprosos. Y ellos dijeron, pues no tenemos ninguna salvación. Si vamos a la ciudad, pues vamos a morir de hambre, porque no hay nada. Y si vamos a los asirios, pues nos matan, pues no tenemos nada que perder. Vamos a pedirle que nos regalen un poquito de misericordia y nos regalen alimento para poder vivir. Y la primera enseñanza que extraemos de aquí es que fueron 4 ¿qué? Leprosos. Y Dios siempre va a utilizar personas que no vayamos nosotros a creer, que son las que nos van a ayudar, los que nos van a dar una palabra de aliento, aquellas personas que en el momento que vamos a necesitarnos, el Señor enviará a esa clase de personas. Porque muchas veces nosotros esperamos que la ayuda venga cuando estamos en ocasiones difíciles. Decimos, bueno, mi hermano como tiene dinero, él me puede ayudar. Ah, el vecino allí que nos presta, él me puede ayudar. Pero el Señor envía personas que usted nunca se imaginó que fueran a ayudarlo. Y por eso allí en la Biblia dice en el relato que fueron 4 leprosos. Y la historia dice que esos 4 leprosos, cuando llegaron allí a ese campamento, no encontraron a quién, a nadie. Todo el mundo se ha ido. Y dice que estuvieron entonces en tienda alimentándose, cogieron botín, ropa y toda cuestión para ellos. Pero nosotros, dice el Señor, que el Señor no escoge vasijas de oro, sino vasijas de barro. ¿Para qué? Para depositar su palabra. Muchas veces encontramos personas que dan testimonios, que predican la palabra de Dios y son personas muy sencillas, que de pronto ante los ojos de los hombres no valen nada, pero el Señor las utiliza porque son vasijas de barro para que lleven su mensaje de salvación. Son escogidas por Dios con una finalidad. Segunda de Corintios, capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Sin embargo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque muchas veces nosotros los hombres, hay ocasiones cuando nos damos la honra y la gloria a nosotros mismos. Muchas veces escucha uno a personas que dicen, no, pues él salió a llamar a la agitación porque es que yo lo ayudé. Él hizo eso, tomó esa decisión fue porque yo fui y le aconsejé. Y nos estamos dando que la honra y la gloria a nosotros. Y por eso el Señor dice que ha depositado su palabra ¿qué? En vasijas de barro, para que nosotros no nos demos la honra y la gloria, sino la demos ¿a quién? A Dios. Y esto suele suceder muchas veces. Hay muchos hermanos, o hay muchas personas, porque predican y son buenos predicadores, siempre se sienten ese orgullo y esa vanidad y terminan ofendiendo a Dios.
Dios nos ha puesto como vasijas de barro para que somos depositarios de ese mensaje tan especial que Dios nos dio a cada uno de nosotros. El Espíritu de Profecía dice que el Señor le concedió a nosotros, los hombres caídos, pecadores, para que predicáramos el Evangelio de salvación. No se lo dio a los ángeles. El Señor lo hubiera podido hacer, o el mismo Señor hubiera hecho alguna cuestión y hubiera llevado el mensaje de salvación a todas partes del mundo y listo. Pero nos lo permitió, fue a nosotros los hombres, para que lleváramos ese mensaje de salvación. Hombres con defectos, por eso dice que fueron 4 leprosos, porque muchas veces nosotros tenemos esa lepra de la vanidad, del orgullo, de la vanidad, del orgullo, de la envidia, de muchas cosas. Pero el Señor permite depositar su palabra en cada uno de nosotros para que nosotros llevemos ese mensaje de salvación. Y sigue siendo la historia que aquellos leprosos fueron a aquel campamento. Para que encontraran alimento. Y como aquellos leprosos, nosotros hemos sido también beneficiados por la gracia abundante de Dios. Como aquellos leprosos, también nosotros hemos sido perdonados y rescatados de la mano del enemigo por el amor de Dios. Como aquellos leprosos, nosotros también hemos sido transformados por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si nosotros miramos, dice que el plan de Dios es que todos, ¿qué? Nos salvemos. ¿Que nos salvemos, cuántos? Todos. Ese es el plan del Señor, que usted y yo todos nos salvemos. El problema es que nosotros no estamos prestos para la obra de Dios. Y por eso en el versículo 9, aquellos leprosos luego dijeron uno al otro, no hacemos bien. Hoy es el día de buena noticia y nosotros callamos. Vamos ahora y demos la noticia en casa del rey. Fíjense, hermanos, dice, no hacemos bien. Nosotros hemos tenido el privilegio de conocer la verdad. Pero la pregunta es, ¿está usted predicando la verdad? ¿Está dando usted a conocer ese Dios maravilloso? O muchas veces estamos como aquellos leprosos, estamos cogiendo las cosas para mí. Y muchas veces en nuestro hogar se están perdiendo las personas, se están perdiendo nuestros hijos, se está perdiendo nuestra esposa, nuestro esposo, se está perdiendo nuestros familiares, nuestros vecinos, porque nosotros hemos conocido de ese Dios y no lo hemos dado a conocer. Y fíjense que aquellos leprosos reconocieron que estaban haciendo ¿qué? Mal. Hoy podemos decirle al Señor, Señor, reconozco que estoy haciendo mal, porque ni siquiera estoy dando un estudio bíblico, ni siquiera estoy visitando a un enfermo, ni siquiera le estoy dando una palabra de aliento a aquella persona que lo necesita, sabiendo que conocemos personas que están pasando por momentos difíciles y no nos tomamos la molestia de ir a visitarlos. Sabemos que hay muchas personas que les falta alimento y tenemos en casa en abundancia y no les damos tampoco. Pero estos leprosos reconocieron que estaban haciendo mal. Y dice, hoy es día de buenas noticias. Y por eso en la palabra del Señor dice allí en 2 Corintios 6:2, que hoy es el día de la ¿qué? De la salvación. Hoy es el día que usted y yo tenemos que darle a conocer a esas personas de ese Dios maravilloso.
Hoy es el día. Muchas veces nosotros, como seres humanos, nos suele suceder eso. Nos dicen, hermano, vamos a visitar a un enfermo. No, pero mañana yo estoy trabajando. Hermano, vamos a dar un estudio bíblico. No, pero habrá tan lejos, yo no voy. Y sacamos siempre excusas. Y no estamos prestos para la palabra, para llevar el mensaje de salvación. Y por eso la palabra del Señor nos dice que dentro de ese plan perfecto de Dios, nos pregunta, ¿y entonces quién va a conocer del amor de Dios? Y entonces, ¿quién va a predicarles de ese Dios maravilloso? Y fíjense, hermanos, que dentro de ese plan maravilloso de Dios hay dos promesas maravillosas. La una la encontramos en San Juan 3:16, que cada uno de nosotros conocemos ese versículo de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea tenga vida eterna. Para que a todo aquel que crea no se pierda. Y Dios nos concedió a nosotros ese privilegio de llevar la palabra de salvación. Y se ha puesto usted a pensar que hay muchos que se van a perder porque usted y yo no llevamos ese mensaje de salvación. ¿Se ha puesto usted a pensar que se nos ha olvidado que hoy es el día de salvación? Y muchas veces dejamos las cosas ¿para cuándo? Para mañana, para después. Y esto suele suceder. Hay situaciones, y en mi vida me ha sucedido cosas que uno dice, bueno, hay que dejarlo todo en las manos del Señor. Una vez le dijimos a un hermano, vamos hermano, anciano, para que hubo un hermano que estaba enfermito, cuando eso yo no era anciano. Sí, no, tranquilo, no, pero es que hoy no puedo. Vamos la otra semana. ¿Sabe qué sucedió? El hermano murió el otro día. Fíjense, ahí es donde dimos que está la responsabilidad, porque es que la salvación no es mañana, la salvación es ¿cuándo? Hoy. Y eso es lo que suele suceder con cada uno de nosotros. No estamos trabajando en la obra del Señor. Muchas veces nosotros hablamos de evangelismo, hablamos de que hay que hacer campañas, de que hay que llevar el mensaje de salvación, pero muchos escuchamos a muchos decir que vaya el pastor, para eso a él le pagan. Que vaya el anciano, ¿no que es el que sabe? ¿Será cierto? Un día usted y yo fuimos llamados. El Señor en su palabra dice allá en Mateo 28:19, dice, por tanto, y ahí no dice, por tanto vayan los ancianos y el pastor. No. ¿Somos qué? Todos los que hemos llegado a las manos del Señor. Todos tenemos ese compromiso de salvar a aquellas personas que no conocen. Y por eso les digo, muchas veces en nuestro mismo hogar se están perdiendo nuestros hijos, porque no les hablamos de Dios. En nuestro mismo hogar se están perdiendo nuestra esposa, nuestro esposo, porque escuchamos decir a muchos hermanos, hermanas decir, él no es de la iglesia, y él verá. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿El que sabe o el que no sabe? Y nosotros tenemos ese compromiso con Dios de llevar ese mensaje de salvación a aquellos que aún no le conocen. Y por eso allí en Romanos 10:13 también nos dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor, ese será ¿qué? Salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor. Pero tristemente nosotros hoy en día invocamos el nombre del Señor
pero para cosas materiales. Pedimos cosas que no nos van a edificar en nada. Por eso allí en el libro de Mateo 6:30 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y los demás vendrá. ¿Por qué? Pero nosotros vivimos invocando el nombre para pedir añadiduras, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros, Señor, hoy, Señor, quiero ponerme en tus manos para llevar ese mensaje de salvación? Hoy voy a ir a visitar a esos hermanos que necesitan una palabra de aliento. Hoy voy a llevarle un alimento a aquel vecino que vive, que sé que no tiene y que yo sé que en mi despensa tengo. Una vez escuchaba a un predicador que decía, ya hay muchos que tienen dinero en el bolsillo, pero no se lo meten a la mano al bolsillo porque sienten como alacranes. Nos da lástima sacar cualquier moneda para regalársela a aquella persona que la necesita. Y vivimos sacando excusas. Porque nosotros cuando damos algo comenzamos a decir es, ¿y será que se la va a gastar en qué? ¿Será que va a tomar una cerveza? ¿Será que va a contar? ¿Será que se va a pasinar? ¿Será que...? Mire, mi hermano, usted dé la ayuda y de ahí para adelante Dios se encargará del resto. Pero delante del Señor estoy haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero a mí no me han traído para yo juzgar a los demás, que yo sea ese instrumento, esa vasija de barro en las manos de Dios, que yo pueda hacer la voluntad del Señor. Pero dice que el plan del Señor es que todos nos salvemos. Ese es el plan y el anhelo del Señor. El plan perfecto de Dios es que todos nos salvemos. Pero hay un problema. ¿Cuál será el problema? Que usted y yo estamos callados. Que usted y yo somos envidiosos porque no hemos llevado el mensaje de salvación a nadie, ni siquiera al vecino, ni siquiera al amigo que trabaja conmigo. De pronto lleva 8 o 10 años trabajando conmigo y ese amigo no conoce a Dios porque yo no le he hablado de ese Dios maravilloso. De pronto voy a la tienda y esas señoras que van no conocen de Dios y yo he sido envidioso porque no les he hablado nada, no he sido un testimonio para nadie. Entonces el plan perfecto de Dios de que todos nos salvemos se ha que truncado. ¿Por quién? Por usted y por mí. Y por eso dice, ¿quién irá a predicar si usted y yo no estamos prestos para hacerlo? Si no nos hemos tomado la molestia de hacer la voluntad del Señor, si no hemos ido a decirle que hay un Dios de salvación, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y por eso nosotros encontramos allí en Romanos 10:14. En el libro de Romanos 10:14 el Señor es claro en su palabra y nos dice, nos pregunta, nos insta a una verdad que es cruda, pero es la realidad. Dice la palabra del Señor, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Qué gran compromiso tenemos, porque nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Un día leía un poema, y ese poema hay cosas que le llegan a uno al corazón. Uno siempre, en la palabra del Señor, hay textos o historias que le llegan al corazón. Y en ese poema decía, allá en los campos está el trigo maduro, pero no hay nadie quien vaya y lo recoja. Y dice, pasaron los días y ese trigo se perdió porque nadie fue a recogerlo. Y allí aclara, hoy en día nosotros estamos aquí
Y en el mundo hay muchas personas que desean conocer de ese Dios, pero usted y yo no salimos a predicar la palabra de Dios. Y ese trigo, esas personas, esas almas se van a perder. ¿Por culpa de quién? Por culpa mía. Porque no estamos haciendo la obra del Señor. Y el Señor nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros por lo que dejamos de hacer. Esa es una realidad. ¿Ya estamos viviendo el tiempo del fin? Sí, lo estamos viviendo. Y estamos dejando que muchas personas se pierdan. Porque hemos sido egoístas. No le estamos dando a conocer a esas personas ese mensaje de salvación. Y por eso la palabra del Señor dice, allí también en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Pues está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Cuán hermosos son aquellos hombres que están dedicados a la obra del Señor. Cuán hermosos son aquellas personas, aquellos hijos de Dios que están dedicados a trabajar en la obra del Señor. Cuán hermosos son aquellas personas que están dedicando su vida a la obra de salvación. Y para esas personas dice el Señor que hay una promesa extraordinaria. Y la encontramos también allí en Mateo 28:20. A esas personas que están trabajando en la obra del Señor dice, y yo estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Que esa promesa, mis apreciados hermanos, sea en cada uno de nosotros. Que nosotros podamos sentir la necesidad de los demás. Que nuestros labios se abran para dar una palabra de aliento a aquellos que lo conocen. Que el Señor nos permita ir, como aquellos leprosos dijo, vamos y levantémonos para ir. Pero muchos de nosotros estamos ahí sentados. Muchos de nosotros no salimos de nuestra casa. Muchos de nosotros no vamos a ninguna parte a pesar de que nos convíen. A pesar de que el Señor nos indica dónde debemos ir, no lo hacemos. Y por eso la lección de hoy decía eso. El Señor nos indicó, salga de ahí y vaya a ¿dónde? A la Canaán celestial. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero muchos de nosotros nos gusta quedarnos en nuestra comodidad. Muchos de nosotros nos gusta quedarnos en Harán, en nuestros pecados. Puede ser que los demás no los veamos, pero el Señor sí está mirándonos y tomando atenta nota de lo que hacemos. Por eso en esta mañana debemos reflexionar y decirle al Señor, Señor, como decía el himno, que yo no sea esa piedra de tropiezo para nadie. Que me perdone, Señor, si ahorita no estoy haciendo tu obra. Que me perdone, Señor, si por mi culpa hay muchos que han tropezado. Que me perdone, Señor, porque yo no estoy trabajando como hijo de Dios para este tiempo del fin. Y por eso la invitación del Señor es esa. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Seamos esas vasijas de barro donde el Señor pueda depositar su palabra y nosotros ser aquellas personas que podamos llevar esas nuevas de salvación a aquellos que aún no le conocen. En el mundo está hoy a oscuras y la palabra del Señor dice que usted y yo somos luz y sal para este mundo. Por eso el Señor nos tiene en esta época, en esta parte, para que usted podamos ser esa luz, para que usted podamos trabajar en la obra del Señor y para que podamos ser esos luceros en medio de la oscuridad. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar con el himno 502.